Escucha resonanciainformativa.com, una nueva opción online para escuchar radio. Resonancia Informativa, con los mejores contenidos y locutores a un clic de distancia. resonanciainformativa.com. Estás escuchando Resonancia Informativa, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. resonanciainformativa.com. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229-185333. Por WhatsApp 2221-145480. O en Twitter @ResonanciaOK. resonanciainformativa.com. Visita resonanciainformativa.com. En Facebook, Resonancia Informativa. Y en Twitter, @ResonanciaOK. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados. Buenos días a todos nuestros amigos de Resonancia Informativa. Ya lo saben, un miércoles más, un miércoles de conocimiento, un miércoles muy, ¿qué puedo decir? Un miércoles cálido, ¿no, Liliana? Un miércoles calientito. Hace ya sol allá afuera y bueno, pues estamos a mitad de semana. El día de hoy estoy muy contenta, como todos los miércoles del programa, porque tengo a una extraordinaria amiga mía. A todos los invitados siempre les digo, Lilian, que este es el programa de los cuates, así que bueno, pues bienvenida al programa de los cuates, una gran amiga. Desde hace muchos años, Lilian y yo fuimos compañeras desde la prepa, entonces nos conocimos en aquellos años mozos y no cabe duda que la vida es algo muy, muy sorprendente, la vida es sorpresiva, la vida te va colocando en escenarios que a veces difícilmente podemos a nivel racional entender de qué va la vida. Y eso es justamente lo que Lilian hoy nos va a platicar, nos va a compartir una historia extraordinaria. Ya ustedes que nos están haciendo favor de seguir por las redes sociales podrán calificarla o la calificarán, pero por lo pronto yo sí puedo decir que es una historia extraordinaria. Bienvenida Lilian Canto Martínez al programa de ¿Sabías qué? Esta mañana. Hola Ana Luisa, buenos días, muchas gracias por invitarme al programa. Oye Lilian, tú estás viviendo en Dinamarca desde hace ¿cuántos años? Ya tengo 22 años viviendo en Dinamarca. Te fuiste a los países nórdicos. ¿Por qué? ¿Qué te lleva a Dinamarca? Pues primero el amor, o sea, mi esposo, el papá de mis hijos, lo conocí y pues nos enamoramos, son las típicas historias de los amores de lejos, y después llega esta situación en la que tienes que decidir dónde vas a vivir, ¿no? Y vivimos un tiempo en México también y al final decidimos, cuando yo me embaracé de mi hija, la mayor, decidimos irnos a vivir a Dinamarca. ¿Y qué tal ese cambio? Porque bueno, un cambio de cultura brutal, ¿no? O sea, entre México, el folclore mexicano, la calidez, lo que nos ha caracterizado siempre como mexicanos, esta parte de enfrentar y resolver problemas muy a la mexicana contra la rigidez de estos países del norte de Europa, ¿no? ¿Qué tal este cambio? Pues bueno, al principio todo es así como que, ay, qué emocionante, todo nuevo, todo bien padre, de repente, pues los paisajes, la comida, todo es diferente. Lógicamente también el idioma. Cuando empieza a pasar el tiempo, te empiezas a dar cuenta
pues de la diferencia cultural y, por ejemplo, nosotros que somos muy cálidos, que el abrazo, que el beso a los amigos y todo, pues así no era. O sea, era como que te saludo de mano y bueno, nada más 1 metro de distancia y nada más. Y muchas cosas, ¿no? O sea, no sé, la comida, las relaciones con con la familia, o sea, todo era muy diferente. Y al principio, te digo, todo empieza a ser muy interesante, pero al paso del tiempo, o sea, vas extrañando, te vas dando cuenta como que, híjole, o sea, hay que aprender mucho, ¿no? Oye, Lilian, tú te especializaste en Dinamarca, comenzaste a incursionar en este mundo del spa, de la salud física, ¿no? Física, mental. A ver, explícanos un poco este tema, porque yo sí sé que incursionaste en el área espiritual. O sea, de alguna manera encontrarte a ti como persona a través de ciertas acciones o a través de ciertos, no sé cómo llamarlo, que te llevan a esa conexión mente, cuerpo y alma, ¿no? Lo has desarrollado muy bien. Esto lo estudiaste en Dinamarca, estando allá. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que estudias? ¿Cómo lo desarrollas? Sí, mira, yo empecé con la carrera primero que nada como cosmetóloga y fue lo primero que estudié. Y poco a poco, a mí me encantaba mi carrera, entonces poco a poco me fui integrando más a lo que era, por ejemplo, pues los corporales, o sea, dar masajes, o sea, todo esto, ¿no? Al paso del tiempo me doy cuenta que existe una conexión muy grande entre, pues sí, realmente lo que es el cuerpo, o sea, la mente y lógicamente el alma. Y trabajé yo muchísimos años en spas, donde la gente llegaba súper estresada y todo el rollo, y bueno, aquí vengo a relajarme. La gente no se relajaba y había, o sea, no se relajaba porque llegaban, sabes, estresados y todavía querían, no, que mi teléfono y que esto y que tengo algo pendiente, no se podían relajar. Entonces, yo sentía todo el tiempo que faltaba algo y lo que fue, yo tomé mi educación como, se llama terapia de la yoga y me fui a India a estudiar todo un mes en una educación súper intensiva donde, o sea, te vas duro con lo que es la alimentación, o sea, muchísima meditación, o sea, empiezas de repente a sentir, wow, o sea, mi cuerpo, ¿no? Entonces, cuando yo regresé, me sirvió muchísimo, o sea, para lógicamente dar a los otros. Aprendí mucho, o sea, cómo podía yo ayudar a estas personas a que llegaran realmente a la relajación. Entonces, con el tiempo, pues yo tenía lógicamente mucha gente que me buscaba de los deportes, porque la gente que hace mucho deporte, o ya, por ejemplo, deportistas de élite, o sea, no se podían tampoco relajar. Ellos tenían un entrenamiento muy bueno, pero realmente decían, es que no nos podemos relajar. ¿Cómo? Entonces, por ese lado los empecé a ayudar, ¿sabes? Con respiraciones, con meditaciones. Porque se dice fácil, ¿no? Sí. O sea, cualquier persona puede llegar y decir, pues relájate, ¿no? Sí. Pero no es es todo un proceso que lleva a la culminación finalmente del descanso, ¿no? De la relajación. ¿Qué significa relajarse? O sea, el relajarte significa soltar. O sea, realmente soltar todas las cosas, porque si tú dices, ay, ya me acosté aquí rico, sí, pero no estás relajado porque estás pensando, chin, tengo que hacer la comida o tengo que hacer miles de pendientes. O sea, ¿cómo le haces para soltar todos esos pensamientos? Y es ahí donde nosotros los terapeutas ayudamos en ese camino para que tú puedas realmente soltar. Y eso, por ejemplo, yo aprendí en India que cuando tú realmente, o sea, te relajas, o sea, llegas a un nivel de relajación profunda, ocurren muchísimos cambios. Y yo digo, los cambios son, por ejemplo, te da de repente muchísima más energía, o sea, te vuelves muchísimo más positivo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita de descanso, o sea, necesita soltar. Aunque sean 5 minutos en el día, si se pueden, 2 minutos. Pero con esos 2 minutos, cuando sueltas, tu cuerpo se vuelve a llenar de energía, de energía positiva. Porque si no, le vas cargando y después no puedes. O sea, ya me voy a dormir en la noche, no puedes dormir, te levantas a medianoche porque estás con los pendientes de todas las cosas que tienes que hacer. Entonces es cuando aprendes, o sea, cómo tienes que realmente meditar, o sea, transportarte a un lugar que te lleve a soltar.
Fíjate, qué interesante, ¿no? Qué interesante porque creo que muy pocas personas, hay una confusión, que yo la he visto de manera muy clara, que por supuesto está cubierta por la ignorancia, ¿no? La ignorancia en la que todos vivimos y que además es sano, nadie puede saber todo, pues, ¿no? Pero se ha malentendido el proceso de meditación. La gente cuando escucha meditar piensa que estamos hablando como de sectas satánicas, ¿no? Sí, sí. O sea, piensa que no, a ver, centros de meditación, esto no va con la Iglesia Católica y esto no va con nuestra religión. Y entonces sí hay una cierta resistencia a estas prácticas que no son más que el dominio de la mente, ¿no? O sea, el poder dominar tu mente para que puedas lograr estos estadios de paz, ¿no? O sea, de paz y de armonía integral. ¿Es así? Claro, y hay muchos tipos de meditación. Se necesitan muchos años realmente para lograr, ahora sí que soltar y estar en un nivel que tú digas, ahora sí estoy meditando realmente. Pero existen otros caminos, por ejemplo, como la meditación en movimiento. O sea, tú, por ejemplo, cuando mueves, por ejemplo, tus manos, no sé si conoces el Tai Chi, es una manera de meditación en movimiento. O sea, estás tan concentrado en tus movimientos que no es porque estás luchando con quitar todos los pensamientos de tu cabeza, estás enfocado en un movimiento. Y eso es una manera de meditar. Y es la manera más fácil para nosotros los que dicen, ay, nunca he meditado, ¿cómo le hago? Y de aquí a que aprendo todas las técnicas me va a tomar muchísimo tiempo. Puedes empezar de una manera muy sencilla. Y a veces, por ejemplo, yo a mis alumnos les decía, bueno, es que, por ejemplo, están en la casa, si están lavando los trastes o están limpiando las ventanas, por decir algo. O sea, si tú te concentras en tu movimiento, o sea, lo que estás haciendo, lo que está pasando, te estás concentrando en el momento, en lo que está ocurriendo ahorita. En el aquí y en el ahora. Precisamente, entonces todos tus pensamientos están fuera porque tú estás aquí, en tus movimientos. Y es una manera muy fácil que todos podemos hacer y muchas veces en el día. Por supuesto, la conciencia. La conciencia, sí. ¿No? La conciencia de lo que está sucediendo en el aquí en este momento, y en el ahora. Oye, Lilian, Dinamarca te dio algunas sorpresas muy buenas, pero también la vida te sorprendió. Te sorprendió con una historia que creo que vale la pena y que, por supuesto, amiga, yo te lo agradezco desde el alma, porque todos los seres humanos de pronto nos enfrentamos a este tipo de escenarios de los que a veces no sabemos ni cómo salir, no entendemos por qué la gente no sale, pero sí me queda claro que tú tienes algo que contarnos, que compartirnos desde tu experiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con este título, la pérdida y el manejo de crisis? Los seres humanos perdemos muchas cosas en el camino. Vamos perdiendo, todos los días es una pérdida y es una renovación, ¿no? De todo, desde la piel, desde las células, nos estamos renovando y estamos perdiendo de alguna manera lo que éramos. Pero la pérdida de un hijo, Lilian, creo que se ha hablado mucho y se ha escrito demasiado acerca de la pérdida de un hijo. Por ahí lo sabemos y lo hemos escuchado, ¿no? O sea, hay calificativos para decir, si se muere tu madre, pues eres huérfano, tu padre, ¿no? Pero no hay una manera de cómo calificar la pérdida de un hijo. No lo sé, definitivamente no lo sé al día de hoy, pero tú sí lo sabes y nos lo puedes compartir. Dicen, y ahora tú nos lo dirás, no hay dolor más grande en el mundo que la pérdida de un hijo. ¿Cómo superas? Porque además, déjenme platicarles esta historia, esta pequeña historia con la que voy a conectar para dejar hablar a Lilian sobre la suya, pero yo llegué a visitar a Lilian hace 2-3 años y lo único que le dije es, amiga, solamente vengo a este lado del planeta a darte un abrazo. Y me encontré con una Lilian que no lo podía creer. Me encontré a una madre que había perdido a su hija y con una sonrisa de oreja a oreja y con una actitud tan positiva, y la amiga que lo primero que hizo fue invitarnos una cerveza en Odense, en esa ciudad maravillosa de Dinamarca, y la que no dejó de platicarnos acerca de iglesias y la historia y la casa Hans Christian Andersen, etcétera.
Y yo te veía, Lilian, y me seguía echando para atrás porque decía, a ver, esto es irreal. Y desde el punto de vista de los psicólogos, ¿no? Se puede decir que o estás bloqueando un dolor que no te permites vivir, ¿no? O es que de verdad eres un ejemplo admirable de superación y de manejo, por supuesto, de crisis y de pérdidas. Cuéntanos, Lilian, ¿qué pasó? Bueno, pues esto lógicamente es mi historia, o sea, no puedo aconsejar qué hacer porque lógicamente cada pérdida, cada historia es muy individual. Ojalá que pudiera dar algo y ayudar si alguien lo necesita con esto que voy a contar. Mira, yo tenía unos años maravillosos, o sea, todos mis hijos saludables, mis hijos ya grandes, 3 hijos. O sea, todo empieza a suceder que, sabes, llegas como estás en un momento en tu vida en que dices, qué padre, o sea, todo fluye, todo es perfecto. O sea, volteas a ver a tus hijos y dices, son saludables, tienes tus planes, tus sueños de verlos, pues, en la universidad o casados, o sea, sabes, vivir todo eso de lo que implica la vida de nuestros hijos. Todo empieza a ocurrir, mi padre, por ejemplo, él estuvo enfermo 3 años de cáncer, aquí en México, y claro, fueron 3 años muy duros también porque uno tenía que, bueno, yo viviendo allá tenía que regresar 3, 4 veces al año para ver a mi papá aquí, y ocurre que, bueno, después de 3 años pierde la lucha contra el cáncer. Mi papá muere en septiembre del 2013, y bueno, o sea, muy doloroso, lógicamente. Claro. Empieza el duelo, o sea, empieza todo otra vez, bueno, empieza todo, y más o menos fueron como 8 meses después que ocurre un accidente. O sea, mi hija, o sea, esta es la historia, mi hija había ido a la playa un día precioso en Dinamarca, soleado, y me dice, bueno, mamá, voy a ir a la playa con mi tía después de la escuela. Y claro, perfecto, yo estaba trabajando y todo. Se va a la playa con su tía y su prima, y yo me despedí de ella por la mañana. Y sabes, de esas imágenes que te dejan en la mañana, como recuerdo que se bajó del coche cuando la fui a dejar a la escuela y me dijo, mamá, te amo, o sea, nos vemos más tarde, ¿no? Y son de esas cosas, de esas imágenes que se te quedan grabadas, afortunadamente esas imágenes. Y bueno, va pasando el día y por la tarde me dice, voy a la playa con mi prima, y pues, ay, claro, que padrísimo, ¿no? Regreso a la casa y pues ya era más o menos las 7, 8 de la noche. Yo dije, bueno, ya es así como que muy tarde para estar en la playa. Y, ¿sabes? Siempre sentimos algo. O sea, yo decía, hay algo que no, como que no. Yo estaba muy inquieta, algo pasó. De repente, pues lógicamente habla, pues ya sabes, la policía, todo el rollo. Es la mamá de Natasha, mi hija se llamaba Natasha, tenía 13 años, y te tienes que ir al hospital porque pues tu hija ha estado en un accidente y está en camino a la sala de operaciones. Entonces, claro que en ese momento yo ya sabía, ok, no es porque se cayó y se rompió la pierna o sino que en camino a la sala de operaciones. Entonces, claro, todo de repente es como empieza a ser muy irreal. O sea, yo desde ahí yo ya sabía, es algo serio. Y bueno, llegas al hospital y ahí estás, y bueno, en lo que te dan información que pasa y no sé qué, no pasó más de 2 horas, te puedo decir, cuando todavía ni les captas qué pasa, y llega la doctora diciendo, sabes que lo siento mucho, pero no hay nada que hacer. O sea, tu hija, o sea, murió inmediatamente. O sea, en ese momento, claro que dices, ay no, o sea, como que no crees que es en serio, o sea, alguien me está haciendo una broma, o sea, como que no, porque todo pasa tan rápido, o sea, no tienes tiempo para procesar. Exacto. Claro. Entonces, claro que empieza, lógicamente, el shock, el caos, el drama, podríamos decir, de los familiares, o sea, toda la gente deshecha, o sea, pasan muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lógicamente, o sea, el cuerpo reacciona, o sea, yo estaba en shock total, o sea, no sabía realmente ni lo que ocurría. O sea, yo recuerdo mi hijo menor me decía, mamá, es que tú estabas solamente sentada en una silla, solamente haciendo este movimiento. O sea, todo el mundo pensaba, es que esta se va a quedar, pero mal, o sea, ya de aquí ya no sale.
Y bueno, va pasando el tiempo, van pasando muchas cosas. O sea, el dolor te va, o sea, lo vas sintiendo en el cuerpo. O sea, yo cada día que me levantaba por la mañana sentía como si me estuvieran quemando. O sea, sí era el dolor. Yo decía, es que me voy a morir. O sea, este dolor no lo voy a aguantar. Y era tan horrible. Yo decía, es que, o sea, ya que se acabe. O sea, en algún momento tendrá que acabar todo esto, ¿no? O tendría yo que darle un fin, ¿no? Si es esto, porque yo no puedo vivir con este dolor. O sea, ¿cómo voy a hacerlo, no? Exactamente, ese momento en el que el ser humano tiene que decidir y tiene que tomar decisiones entre seguir adelante y por muy complicado y adverso que sea el escenario que se está viviendo, decidir levantarte o quedarte ahí, ¿no? ¿Qué te impulsa, Lilian? ¿Qué te lleva a levantarte? Porque bueno, me queda claro que este dolor en donde sientes que la piel te arde, te quema, es un dolor físico. Tú me platicabas eso, es un dolor físico. Te duele el cuerpo, te duele el alma, te duele la piel, te duele. O sea, es esta parte poética, ¿no? De que se me ha quebrado el corazón, ¿no? En mil pedazos. Sí, es muy poético, pero es que la verdad se te quiebra. O sea, te está doliendo físicamente el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues lo que pasa es que ya después, más o menos como de un mes, nosotros habíamos comprado un viaje para Natasha, porque a ella le encantaban los animales y la quería yo llevar a Tailandia. Entonces íbamos a ir toda la familia y lógicamente un mes después, pues todo el mundo, oye, pues no vas a ir, o sea, no van a ir a este viaje, ¿no? Porque va a ser muy doloroso, muy fuerte, hay que cancelar y todo eso. Bueno, pues yo me levanté una mañana y dije, no, o sea, vamos a ir y vamos a hacer este viaje porque ella pues va a venir con nosotros, ¿no? Y claro, todo el mundo, no, o sea, agarra la onda, no has captado, no, sí, o sea, he entendido todo perfectamente, pero dije, o sea, este viaje, o sea, lo vamos a hacer porque la vida tiene que seguir a pesar de todo, ¿no? O sea, mis hijos me decían, mamá, o sea, no, agarra la onda, o sea, ¿cómo vamos a ir? Claro que vamos a ir y lo vamos a disfrutar de la misma manera como si Natasha hubiera estado aquí. Y pues sí, o sea, nos fuimos y lógicamente mucha crítica de pues, la familia, de los amigos, oye, no, o sea, ¿cómo? O sea, también por los niños, ¿no? Porque dicen, es que los niños también están pasando por un proceso muy duro y a lo mejor esto va a ser todavía durísimo, ¿no? Para ellos, ¿no? En tu experiencia, Lilian, en tu experiencia, ¿qué hacemos en estos escenarios? ¿Enfrentar la realidad cruda, fría, llana, tal cual es? ¿O tratar de evitarlo? Me queda claro que aquí, tú lo acabas de decir, la crítica de la familia, la crítica de la sociedad, la crítica del entorno, de cómo es posible que haya pasado tan poco tiempo de la muerte de Natasha, y aquí la señora, ¿verdad?, ya armó maletas porque se va a Tailandia, con sus otros dos hijos. ¿Hasta dónde puede ser sano para el ser humano detenerse a pensar en lo que los demás pueden decir y opinar de un dolor ajeno que la misma persona? ¿Hasta dónde puede ser sano eso? O sea, yo creo que es sano entender que el dolor y lo que está sucediendo es real. O sea, aceptar primero que nada que lo que te está ocurriendo es real. Y es sano en una manera decir, sabes que tengo, o sea, esto no va a acabar, o sea, no es porque te vas a levantar un día, vas a decir, ya no siento nada. O sea, es un proceso de vida. O sea, totalmente, o sea, el perder un hijo no es como que pasan 6 años y ya estás totalmente recuperado y olvidaste todo. O sea, es un proceso de vida. O sea, así tengas que vivir 80 años, o sea, el resto de tu vida está ahí. O sea, el dolor está ahí, o sea, tú siempre vas a extrañar a tu hija, en este caso. Pero es sano aceptar que así es. Pero ¿qué vas a hacer? O sea, uno puede tirarse a la cama y llorar el resto de tu vida y válido. O sea, válido, porque realmente es un dolor demasiado fuerte. Y lógicamente que todo es válido, o sea, es válido que te encierres, es válido que te niegues a todo es válido en esto, o sea, no hay nada que uno puede decir, eso es lo correcto. Sí, la receta. Exacto. Finalmente. Pero finalmente, o sea,
yo en mi caso, o sea, yo veía a mis hijos y yo decía, o sea, la vida sigue y sigue para ellos. Y de la misma manera que yo amaba a mi hija que murió, de la misma manera amo a mis hijos que están aquí conmigo. Entonces, claro que yo pensaba, ¿qué es lo mejor? O sea, ¿qué puedo hacer para no dejar a mis hijos también huérfanos? Entonces yo tenía, así con todo el dolor, me tenía que arrastrar por la vida y decir, tengo que funcionar. O sea, tengo que funcionar, tengo que estar ahí para ellos. Pase lo que pase, y así me sienta como me sienta. Es lo único que puedo hacer. Porque como te dije, o sea, mi hija murió en el instante, no pude ayudarla, no pude hacer nada, no tuve ninguna oportunidad para hacer absolutamente nada. Entonces lo único que me queda ahorita, dije, ahorita en esta vida en la que estamos aquí, son mis hijos, su vida sigue, su vida significa para mí muchísimo y para ellos significa mucho que yo pueda funcionar, o sea, que yo pueda tener una vida. O sea, a lo mejor estaba muy extraño al principio que todo el mundo, ¿cómo puede? O sea, ¿cómo puede hacer esto? O sea, es porque no sientes, porque no reacciona. No, sí. O sea, yo cerraba mi ventana y yo podía llorar, gritar, arrancarme los pelos en mi casa. O sea, en mi cuarto, a solas. Ese fue mi duelo. Esa fue la manera en la que tú decidiste vivir tu duelo. Exacto. ¿No? O sea, creo que también es importante compartir esta parte que me parece muy interesante, en el sentido de que no existe una receta, no existe una fórmula. A ver, pongan atención, saquen todas sus libretas, ¿no? Y vamos a anotar, ¿no? El manejo de crisis se resuelve con esta fórmula. Esto no es así. Creo que evidentemente dependen muchos factores para que una persona responda de una manera o responda de otra. Y con lo primero que estuvimos platicando en el programa, Lilian, sí me queda claro que en esta experiencia de vida que tú habías tenido previamente, es decir, la meditación, la conexión mente, cuerpo, alma, etcétera, o sea, el ser consciente de lo que está pasando, que muchas de las veces vamos por la vida en un estado absolutamente de inconsciencia. No somos conscientes de lo que comemos, no somos conscientes de lo que vestimos, no somos conscientes de lo que estamos alimentando a nuestra mente. Vivimos en un estado absoluto de inconsciencia. Entonces, ser consciente durante tantos años previos a la muerte de Natasha, creo que sí te llevó a desarrollar esta parte en la que, por supuesto, la gente no entiende, porque quizá no había desarrollado ese grado de conciencia que tú ya tenías. Estoy en el aquí y en el ahora, y esta es mi realidad, este es el punto en el que estoy, y no puedo hacer otra cosa más que aceptar. Aceptar que está pasando, aceptar que te está doliendo y también aceptar que uno está también aquí por algo. O sea, yo dije, ahorita mi situación ahorita es seguir una vida, o sea, feliz a pesar de todo, porque es el único ejemplo, es lo único que yo puedo darle a mis hijos para que ellos también puedan sobrevivir. Entonces quiere decir, yo al concentrarme en lo que era a lo mejor mi vida, mi trabajo, o sea, sabes, yo salía, o sea, no había pasado muchísimo tiempo y, o sea, yo regresé a mi trabajo trabajando tiempo completo, o sea, de la mañana a la noche, y todo el mundo me dice, pero es que ¿cómo aguantas? O sea, porque tienes que trabajar con la gente, o sea, cuando trabajas con gente tienes que dar también muchísimo. Y eso fue precisamente lo que yo hice, o sea, cuando yo entraba, por ejemplo, a mi clínica, desde el momento en que yo entraba, yo decía, o sea, ahorita estoy aquí. O sea, cuando yo voy a cerrar mi clínica en la noche, entonces todo, lógicamente, todo regresaba otra vez. Pero mientras yo estaba en mi trabajo, era como me concentraba en lo que estaba yo haciendo, sentía el dolor, o sea, durante el día también, pero estaba yo ahí, o sea, estaba, sabes, dando también a la gente, estando presente, y eso para mí, pienso que para mis hijos, o sea, también los ayudó muchísimo a pasar o sobrellevar su duelo, ¿no? Porque ellos también, lógicamente, perdieron a su hermana. Entonces, en este caso, por ejemplo, su papá de mis hijos, o desde el accidente, pues nunca pudo salir del dolor. Y esto todavía se me hacía más grave a mí, porque yo decía, bueno, yo no voy a dejar a mis hijos huérfanos, o sea, perdieron a su hermana, perdieron a su papá también, en una manera. Entonces yo dije, yo tengo que funcionar, pero también, como te dije, o sea, yo hacía mis propios espacios para decir, sabes que ahorita es el momento de sufrir, porque tengo que sufrir y tengo que pasar y me duele y todo, no puedo irlo escondiendo todo,
Pero entonces de repente decía yo, ok, ya lloré, ya grité, ya me jalé los pelos, ya rompí cosas, todo. Perfecto, apago la luz y me concentro en lo que era mi vida, en el presente, lo que estaba ocurriendo ahorita, ¿no? Y es ahora que a lo mejor en este momento donde estoy, sí creo que a mí fue lo que me ha ayudado muchísimo a sobrellevar todo este tiempo de crisis, de duelo y a concentrarme en el momento en lo que está pasando ahorita. Claro, claro. Oye, Lilian, te escucho y la verdad es que sí, no dejo de asombrarme con lo que nos platicas y con lo que nos compartes, porque efectivamente ojalá existiera un tiempo, ¿no? O sea, te va a doler 15 días y en 15 días te vas a mejorar, ¿no? El proceso de pérdida de un choque, el proceso de pérdida de un robo, el proceso, finalmente son pérdidas. La humanidad está llena de pérdidas, ¿no? Y para la pérdida material te va a doler 8 días, o sea, esto no existe, pero déjame preguntarte insistentemente, porque creo que a la gente de verdad está con toda la atención puesta, queriendo escuchar la fórmula. ¿Qué es lo que lleva a una persona, qué es lo que lleva a Lilian Canto en este caso, a tomar la decisión de decir, hoy me levanto de esta pena, hoy me levanto de este dolor, hoy salgo y sonrío al mundo? Cuando por supuesto estás hablando de un dolor tan grande que quizás hasta pudo haberse convertido en una depresión, ¿no? Porque al final, bueno, la depresión no es, ay, estoy triste y me fui de compras. O sea, eso me parece que es la parte más banal con la que puede describirse una enfermedad depresiva. O sea, al final la gente se enferma, se deprime, está deprimida. Físicamente el cuerpo se deprime, se aniquila, ¿sabes? Se debilita de tal manera en la que no puedes reaccionar. Entonces, esta parte en la que Lilian decide un día, voy a salir con todo este dolor que nos estás describiendo, con toda esta pena que te embargaba, con todo lo que estás padeciendo, y Lilian toma la decisión de me levanto y sigo adelante con la sonrisa de oreja a oreja con la que yo te vi, ¿no? ¿Qué le decimos a la gente? ¿Cómo logramos como seres humanos hacer eso? ¿Cómo? O sea, primero que nada, yo creo que ese día que tú nombras, el haberte levantado y decir, ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a llevar arrastrando todo el dolor, pero ahí voy a estar, de todas maneras, sonriendo y estando para todos. Yo creo que es el encontrar un sentido, una meta y decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo voy a hacer? O sea, ¿por qué me voy a levantar? O sea, ¿por qué voy a seguir, no? Y mi sentido fue, como lo repetí yo cuando vi a mis hijos, o sea, yo dije, es realmente por ellos que lógicamente tengo que seguir avanzando, lógicamente por mi hija que había muerto, porque dije, bueno, si ella no está viviendo, entonces soy yo que tengo que estoy aquí, porque normalmente es, o sea, mi hija tenía que haberme enterrado a mí y no al revés. Entonces es el levantarme cada mañana y decir, disfruto el sol, o sea, me alegro de lo que le pasa a mis amigos, a mi familia, me alegro de ir a mi trabajo, de todas las experiencias de que cada día me brinda. Es precisamente por eso, porque digo, yo estoy aquí y ella no. Entonces trato de vivir, ¿sabes?, la vida de lo mejor que puedo por ella también. Entonces es encontrar un sentido, o sea, ¿cuál va a ser el sentido más fuerte que te va a levantar de una cama con todo el dolor del mundo? O sea, ¿cuál? Entonces uno es muy individual, o sea, claro que cada uno tiene que encontrar pues su propio sentido, o sea, ¿cuál es la razón por la que y a lo mejor en ese momento existirán seres humanos que no encuentran, exactamente, sí. Existirán seres humanos que no tienen sentido de vida, que no encuentran el sentido de vida. ¿Existirán? Sí, claro que sí. Y claro que todo esto, si no tienes un sentido de vida, no tienes, entonces claro que por eso ocurren, pues lógicamente a lo mejor los suicidios o la gente a lo mejor se deprime muchísimo más tiempo o realmente te cierras a todo porque dices, es que esto ya no, o sea, ya no hay ningún motivo para vivir. O sea, yo ahorita donde estoy parada, yo te puedo decir, por supuesto que hay muchísimo que hacer. O sea, por supuesto, o sea, yo cada día que me levanto digo, o sea, mi hija me estará viendo en algún lugar y digo, por supuesto que quiero que me vea contenta, o sea, que me vea alegre, o sea, que diga, mamá, o sea, pues valió la pena, digamos, ¿no? Entonces, sí. Pero lógicamente, a ver,
puede ser y sí que no se encuentra o en ese momento a lo mejor el sentido del por qué tú puedes seguir, pero uno tiene que buscar porque realmente vale la pena, o sea, vale la pena de todas maneras quedarte y hacer lo que tienes que hacer, o sea, seguir dando amor, o sea, alegrarte de todo lo que ocurre, lo que la vida te brinda también, ¿no? Entonces vale la pena. Me llamaba mucho la atención lo que nos compartías fuera del aire en algunos espacios, porque muchas veces somos tan imprudentes, ¿no? Los seres humanos como tales, bien intencionados, pero imprudentes, ¿no? No sabemos cómo enfrentar el dolor ajeno. Queremos ser tan cercanos, tan apapachadores, tenemos la mejor de las intenciones por paliar, por supuesto, el dolor ajeno, por hacer que la persona que está sufriendo pueda pasar lo que le acabamos regando, ¿no? O sea, que la verdad es que acabamos haciendo y diciendo una serie de cosas y de tonterías que en lugar de ayudar, de alguna manera, pues estamos provocando más daño, ¿no? Y tú nos platicabas estas experiencias que tú viviste. Y me queda claro que pareciera ser, porque bueno, también insistimos Lilian y yo en el punto en el que no hay una fórmula, ¿no? Y habrá gente que esté dispuesta a escuchar todas las buenas fortunas que podrá darle la gente alrededor, pero en tu experiencia, Lilian, era mejor no escuchar nada, o sea, era mejor que la gente guardara silencio, ¿no? Y que no te dijeran cosas que quizá en ese momento, cegada por el dolor, por la pena, se podían traducir en otras finalidades. ¿Me explicó? Sí. O sea, cuando suceden estas cosas, lógicamente entras en una crisis existencial y muchas cosas de tus propias creencias, de tus propias cosas, o sea, estás pasando por un proceso extremadamente existencial. Entonces, lógicamente o sea, uno te influye demasiado lo que la demás gente te diga en esos momentos, porque no existe una explicación lógica a lo que te está ocurriendo, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es la gente, lógicamente, tus familiares, todos por ayudar con la mejor intención del mundo, lógicamente todo el mundo queremos decir algo, o sea, queremos, ¿cómo le hago? ¿Qué te digo? Y en estos casos, muchas veces es mejor quedarse callado, o sea, acompañar a las personas en su dolor, en silencio, porque, por ejemplo, tomo el ejemplo mío, o sea, a mí me decían, ¿sabes qué? O sea, tu hija se convirtió en un ángel, o sea, Dios se la llevó, o sea, yo decía, oye, ¿por qué Dios se la llevó si había tantos niños en el mundo? ¿Por qué se llevó el mío, no? Entonces, habían tantas cosas, o sea, me decían, es que ya Natasha cumplió su ciclo de vida, esto, lo otro. Créanme, en ese momento tú no entiendes nada, o sea, no entiendes absolutamente nada. Entonces, denle tiempo a la persona que está pasando por este dolor, acompáñenla en el dolor, o sea, agárrenle la mano, llora con ella, acompáñenla llorando, acompáñenla en su dolor, pero no digan nada, o sea, por favor no digan nada. Uno puede llegar y decir, a lo mejor te amo, te quiero, aquí estoy contigo, pero por favor no digan comentarios como estos, ¿no? Porque realmente, o sea, sí, la razón está nublada. Tú no puedes saber si esta persona a lo mejor es muy religiosa o si esta persona es atea, o sea, muchas veces no puedes saber, o sea, si no eres un familiar muy cercano a lo mejor, no puedes saber cuáles son tus creencias. Entonces, si tú llegas, por ejemplo, con estas cosas, con la mejor intención del mundo, lo único que ocurre es que, o sea, te quedas así más como, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo? ¿De qué se trata todo, no? Y yo diría, y les aconsejo de verdad, que las personas que de verdad estuvieron ahí y que de verdad sentía que me acompañaban en mi dolor, eran todos aquellos que estuvieron de verdad llorando conmigo en silencio. Porque las palabras se quedan cortas, o sea, no importa lo que digas en ese momento, claro. O sea, no hay nada que me va a confortar en absoluto, y entonces, o sea, todo lo que digas para ayudar a esta persona, no lo sabes exactamente si va a ser beneficioso o no en su momento. Entonces, acompáñenlos, por favor, en silencio, en su dolor. Y otra cosa también muy importante, mucha gente me decía, llámame, o sea, a mí llámame si me necesitas.
Entonces, por favor, o sea, en una situación de crisis así, o sea, ni siquiera te puedes lavar los dientes o peinarte, o sea, ¿cómo vas a llamar para decir, ven y ayúdame, ¿no? O sea, si ustedes quieren ayudar a una persona que está pasando por algo así, o sea, vayan, ayuden, hagan lo que puedan hacer, o sea, hagan pasteles, no sé, vayan a cuidarles, cáiganles en su casa, lo que sea, lo que les salga del corazón para ayudar sin preguntar. Y no se tomen nada personal, porque en una situación así, claro, se te olvida la educación, se te olvida todo. Entonces, por favor, nada es personal. Entonces, porque muchas veces, ay, pero ya, sabes, ya me dijo que no me quedara en su casa o que lo que sea, ¿no? Nada es personal. Entonces, ayuda si quieres ayudar, si tienes algo que dar, y no preguntes, o sea, o ya. Claro, estate presente, mantente presente, prepárale un café, límpiale una ventana, ciérrale el cajón, ¿no? O sea, Sí. este tipo de cosas que de alguna manera, bueno, puedo entender, se perciben que están haciendo falta, Sí. que alguien las tiene que hacer y que Lilian no tiene ánimo de hacerla Sí. en este momento. Esta es quizá la forma Sí. más práctica de ayudar, porque efectivamente creo que ingresar a las células, ¿no? A las células del organismo va a ser evidentemente muy complicado, porque cada uno de nosotros vivimos el dolor en diferentes niveles. Lilian, platícame de tus hijos, de Paulina, y el niño se llama Andreas. Andreas, te iba a decir André, ¿no? Andreas, platícame, Paulina, y de Andreas. ¿Cuántos años tienen actualmente? Paulina tiene 21 y Andreas 17. ¿Y ellos cómo vivieron esto? Me imagino que con todo el ejemplo de la mamá, ¿no? O sea, de alguna manera, por supuesto, también tuvieron su proceso de duelo. Son tus hijos también, hermanos de Natasha. Y ¿cómo los ayudas tú a ellos a superar esta crisis? O sea, nosotros hablamos muchísimo. Muchas veces yo le decía a mi hija, o sea, yo no entiendo tu duelo porque yo nunca he perdido un hermano, pero tú lo estás perdiendo. O sea, tú no me entiendes a mí porque, o sea, yo perdí a mi hija. Y entonces son dos cosas diferentes, o sea, sufrimos de la manera diferente, ¿no? Entonces, nos dábamos lugar, hablamos de lo que, pues cómo nos sentíamos, llorábamos juntas, aún aunque fuera difícil. Entonces, porque muchas veces uno se cierra y dije, no, es que esto es tan doloroso que no quiero hablar. No, habla. O sea, no, habla de lo que sientes con tus hijos, con la gente, pues con tu familia, con la gente cercana. Porque si uno no habla, entonces nadie puede entender lo que te está ocurriendo. Y como yo te digo, o sea, yo no entendía el duelo de mi hija porque yo nunca he perdido un hermano. Entonces no sé o qué es, o sea, perder un hermano en este caso, ¿no? Entonces, estamos juntas en el duelo, sufriendo juntas, pero cada una en su manera. Y es como ella también, mi hija me decía, mamá, es que yo pues, o sea, no te entiendo porque de verdad yo no tengo hijos, ¿no? Pero pues, o sea, claro, ella amaba a su hermana y toda la situación aparte de su papá, todo lo que estaba pasando algo muy difícil. Entonces yo también tenía que estar para ella, pero también de repente, ¿sabes qué? Dame chance, o sea, no puedo estar al 100% porque lógicamente estoy pasando también por esto, ¿no? Y hay muchas situaciones que también, como ella, o sea, estaba pasando por un duelo, que hay que comprender, o sea, que todas las reacciones que ocurren en el duelo no son normales. Lo mismo, por ejemplo, con mi Claro. hijo, o sea, era como, son maneras diferentes de sufrir, pero sufrir juntos y hablar de lo que está ocurriendo, o sea, no se cierren, no se, sabes, no se cierren a la vida, o sea, el sufrir también es una parte de la vida, o sea, tenemos que sufrir para pasar a algo mejor, ¿me entiendes? Para entender, o sea, cuál fue como el mensaje de lo que nos está pasando en este momento, ¿no? Entonces, el duelo de mis hijos y todos, yo digo, juntos, o sea, juntos hay que pasar por todo esto, ¿no? Me llamó mucho la atención ayer que me hacías este comentario, porque decías, ha sido la experiencia más dolorosa, ha sido la experiencia más difícil, ¿no? Perdón que yo siga haciendo hincapié en esto, pero yo no, o sea, no sé lo que es perder un hijo. Sin embargo, me queda claro que no hay dolor más grande en el mundo que la pérdida de un hijo. Y bueno, tú lo has vivido en carne propia, tú lo has vivido en primera persona, tú has pasado todos estos procesos
dificilísimos. Y sin embargo, ayer compartías esto, Lilian, y nos decías, y sin embargo ha sido la época también más maravillosa de la vida. Es decir, ante la pérdida de Natasha y ante la falta de Natasha, se abre otro escenario, ¿no? Increíble de la vida, que muy pocas personas logran ver ese camino o esa oportunidad, ¿no? Que bueno, el papá de tus hijos, bien lo comentas, pues se quedó ahí, ¿no? O sea, se decidió, por decirlo de alguna manera, tomar otra actitud ante la vida. Pero para ti, perder a Natasha fue una ventana de oportunidad para otros cientos de cosas maravillosas. ¿Así es? Así es. Cuéntanos. O sea, cuando, como lo mencioné antes, o sea, cuando aceptas lo que te está ocurriendo en este momento, o sea, es inevitable y puedes de alguna manera tratar de hacerlo a un lado lo que te está ocurriendo y enfocarte también en lo que te está pasando en este momento, se te empieza, como tú lo nombras, o sea, se te abre otro escenario, porque entonces empiezas a ver la generosidad de la gente, o sea, se te empiezan a abrir muchísimas oportunidades, porque estás totalmente en este lado, con la luz apagada de este lado. Entonces, te alegras de la vida, o sea, han pasado muchas cosas maravillosas en mi vida, o sea, yo en los últimos 5 años, o sea, he tenido oportunidades maravillosas de viajar muchísimo, o sea, he tenido los mejores proyectos, he encontrado a gente maravillosa, vivido los mejores momentos al lado, o sea, en una vida paralela a mi dolor. Y en esto es lo único que yo te puedo explicar, o sea, como yo le pongo mis propias palabras, es apagar la luz de vez en cuando. Es lo que a mí me ayudó a ver el lado bueno de la vida, o sea, lo que me estaba ofreciendo la vida de este lado, ¿no? Y es lo único que te puedo decir ahora. La gente que, digo, para nosotros los mortales de a pie, por decirlo de alguna manera, quienes no hemos logrado esta comprensión, ¿no? Que no hemos vivido lo que tú has vivido, Lilian, definitivamente nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? O sea, nos cuesta mucho trabajo entender cómo puede hacer una persona para decir, a ver, voy a encender la luz, ¿no? En este momento me duele y en este momento no me duele. Y sin embargo, yo quiero volver a conectar, ¿no? En la parte de compartir con la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, y ahorita voy a dar los agradecimientos. Necesitamos trabajar en nosotros como personas. Necesitamos trabajar en nosotros como seres humanos. Es decir, no solamente es el deambular con la vida. Yo estoy segura, Lilian, y estoy convencidísima de eso, que si tú no hubieras tenido todo el bagaje que ya tenías atrás, de meditación, de conexión, de todo lo que implica este escenario de salud integral, mente, cuerpo y alma, que venías trabajando desde hace muchos años atrás, quién sabe si hubieras enfrentado a la muerte de Natasha de la misma manera. O sea, creo que sí hay todo un equipo que ya traías puesto para poder enfrentar esa situación. Y esto, bueno, no me lleva a otra conclusión, que bueno, vamos a despedir ya el programa en un par de minutos, que te los voy a hacer. Que irnos preparando para lo que la vida nos pone de frente. Encontrar esta forma de conexión con nosotros mismos para poder enfrentar todas las sorpresas que nos da la vida. Y ya vamos a despedir el programa. ¿Con qué nos vamos? Despídete. ¿Qué puedes compartirnos como un comentario final? Bueno, pues primero quiero decir muchísimas gracias y bueno, yo les quiero, me despido diciéndoles que la vida es maravillosa. Con todos los dolores, con todo lo que nos ofrece, es maravillosa, pero hay que enfocarnos en el lugar donde tenemos que enfocarnos, que están esas cosas. Sí, definitivamente, pues una gran historia, una experiencia de vida, un ejemplo de vida, ¿no? El cómo podemos levantarnos de todas las adversidades. Definitivamente, Lilian, bueno, ¿qué te puedo decir? Después de haber superado esto, el mundo y la vida, amiga, está en tus manos. Así que bueno, despedimos el programa. Muchísimas gracias, Lilian, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a toda la gente que nos siguió por las redes sociales.
Yo soy Ana Luisa Oropesa, esto fue ¿Sabías qué? Y por favor, háganle como Lilian, sean felices.